Hoy continuamos con el libro de Josué. Hoy es la última lección, la lección número 8. Y en esta lección vamos a hacer un resumen básicamente de todo lo que nosotros hemos estado viendo a través de 3 mensajes que va a dar Josué. Josué llama básicamente primero a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, las tribus que están en el lado oriental, para darles un mensaje. Después llama a todo el pueblo de Israel, ya siendo él anciano, él mismo lo dice, también para darles un mensaje, una recomendación respecto a sus heredades. Y luego, al final, llama otra vez a toda la congregación y los cita en Siquem, ¿no? Este lugar donde habían ido para renovar su pacto en el monte Baal y Gerizim. ¿Te acuerdas? Y estos 3 mensajes los vamos a tratar de disgregar en algunos puntos focales que nos permitan a nosotros entender por qué Dios ha dejado estos escritos. Pero como ha sido habitual para nosotros, hemos estado respondiendo a lo largo de todas estas 7 semanas, con estas 8 semanas, varias preguntas que esperamos que hayan servido para que nos hagan mover un poco nuestras neuronas espirituales y también nuestras neuronas físicas para poder meditar sobre nuestra vida, para poder responder a inquietudes, a dudas que quizás pudiésemos haber tenido o haber surgido respecto a nuestra fe, respecto a creer que nuestro Dios es poderoso, respecto a poder confiar en que Él tiene el control de todas las cosas. Si alguna de las preguntas durante las semanas que han estado pasando han servido para que tú la puedas haber estado meditando, hoy nos toca dar respuesta a esas preguntas. Pero más que respuestas es tomar decisiones de seguir al Señor. ¿Te acuerdas de la canción que hace unas semanas atrás les dejé para que puedan escucharla? Bueno, hoy día nos toca también hacer mención respecto a qué yo voy a hacer frente a los desafíos que Dios me está planteando. Y sobre eso vamos a desarrollar la lección del día de hoy. Hoy la lección es un poco corta, esperemos poder tomarla más o menos en unos entre 50 y 60 minutos, pero bueno, vamos a entrar de frente a los capítulos 22 y 24 del libro de Josué. El capítulo 22 trata del altar frente al Jordán, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar, tú ya lo has leído y has visto que las tribus que fueron despedidas por Josué se van hacia el lado oriental donde está la Soledad y antes de eso edifican un altar. En el capítulo 23, Josué llama al pueblo para darles unos consejos. Y en el capítulo 24 es la despedida de Josué, que es lo que él tenía en mente respecto a su vida y a sus últimos años, y qué es lo que él quería para su casa, y qué es lo que él también buscaba para el pueblo. Es un mensaje muy interesante que vamos a tratar de entenderlo durante esta noche. Hagamos un recuento sobre la ubicación geográfica. Ya hemos visto que ahí está la distribución del pueblo de Israel. La capital es Silo, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Silo se establece como la nueva capital de la nación creciente que es Israel. Y Josué les dice a ellos que ya ha habido una distribución del territorio, aquel territorio conquistado hasta ese momento, y todavía faltaba territorio por conquistar. Habían varias naciones, especialmente en la zona la zona costera, pegada al mar Mediterráneo o mar Grande, que ellos lo conocían así. Quedaban todavía esos territorios, pero ahora Israel se enfrentaba al desafío del cambio de liderazgo, el paso de la posta hacia los nuevos líderes, las nuevas generaciones, porque Josué, vamos a ver al final del capítulo 24 que Josué ya está viejo y va a morir a la edad de 110 años. Eleazar también muere y los ancianos que estaban con ellos, posiblemente entre ellos Caleb,
también mueren, ¿no? Es decir, esa generación que fue fiel a Dios, que marcaron un hito, una historia y ejemplo en toda esa nación, también tienen que seguir el curso de la vida. Y ahora las nuevas generaciones tienen que tomar el liderazgo para cumplir con el mandato de Dios de echar a esas tribus, esos pueblos que todavía habían quedado, de echarlos de su territorio, porque eso es lo que Dios les había pedido, ¿no? Entonces surge esta problemática que es en lo que se basa estos tres mensajes de Josué al pueblo de Israel. Primer discurso. Josué encomienda a las tribus del lado oriental para que se vayan en paz a la heredad que habían recibido junto con los suyos. Acuérdate que ellos, solamente los hombres de guerra, habían cruzado el río Jordán. ¿Y para qué? Para acompañar a sus hermanos en ayudarles a conquistar el territorio del lado occidental y echar a los cananeos. Y en el lado oriental habían quedado sus esposas, sus hijos, posiblemente gente que ya no podía pelear y también menores de 20 años que todavía no podían ir a la guerra, porque todo hombre de 20 para arriba eran los llamados para la guerra, ¿sí? Entonces, ellos son los que habían ido ayudando a sus hermanos, pero ellos tenían que regresar ahora que se había entregado ya toda la tierra. Tenían que regresar junto con sus familias. Y sobre eso se basa el primer discurso, despidiendo a los hermanos. Es interesante, acuérdate que vamos a movernos, hoy posiblemente nos vamos a mover un poco más respecto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y vamos a detenernos en algunos pasajes que son claves para poder nosotros comprender más las enseñanzas que podemos sacar de estos temas. Es interesante en el capítulo 22 que Josué habla a la media tribu de Manasés, a Rubén y a Gad, antes que se vayan, ¿no? Les dice, vengan, los reúne y les da un mensaje. ¿Y cómo comienza su mensaje? Su mensaje comienza con un reconocimiento. Y cuando tú llamas a las personas para poderles dar un consejo, es bueno reconocer las cosas que han hecho para que ellos puedan tener apertura en recibir el mensaje que tú les quieres transmitir. Y Josué hace eso. ¿Y qué es cómo comienza Josué su reconocimiento? Comienza con la obediencia. Ellos habían obedecido guardando todo lo que Moisés les había enseñado. No solamente eso, sino que se habían sujetado al liderazgo de Josué. Tú lo puedes ver en el versículo 2 del capítulo 22 de Josué, ¿no? Es más, tú ya lo debes haber estudiado. Pero hay una sujeción, es decir, que estos hombres de guerra habían cruzado el Jordán para ayudar a sus hermanos, pero no habían cuestionado el liderazgo de Josué. ¿Te acuerdas en el capítulo 1, cuando Josué los llama antes de cruzar el río Jordán y les hace memoria de lo que está escrito en el capítulo 32 de Números respecto a cuando ellos se comprometieron con Moisés para poder ayudar a sus hermanos a conquistar el territorio? Entonces, ellos cumplen esa palabra y al cumplir esa palabra, Josué les está reconociendo y les dice, ustedes han cumplido fielmente en sujetarse a mi liderazgo, no porque yo me haya impuesto, sino porque es Dios quien lo decidió así. Y ellos lo entendieron y Josué lo reconoce. Ellos también fueron compañeros de sus hermanos. No dejaron a sus hermanos solos, sino que los acompañaron para poder conquistar el territorio que tenían encomendado por Dios. Y como cuarto y último punto, fe. Ellos temieron a Dios y a su palabra. Hubieron muchos eventos, tú te acuerdas, por ejemplo, la conquista de Jericó, el pecado de Acán, la conquista de Ai, el tema de los Gabaonitas, la alianza de Javín o la alianza del sur. Es decir, que hubo muchas situaciones donde ellos pudieron haber desertado, pero no lo hicieron así. Confiaron en que Dios tenía el control de las cosas y que si esa tierra Dios la había prometido, entonces ellos estaban ahí para ayudar a sus hermanos. Y lo hicieron así.
Y cuando ya era necesario que partan a su territorio, Josué lo entiende, Josué reconoce el trabajo que ellos habían hecho durante todos esos años. Más o menos cerca de unos 10 años estuvieron con Josué y con sus hermanos en el lado occidental. No solamente hay un reconocimiento, sino ahora vienen las recomendaciones que Josué les hace. Les dice, vayan en paz hacia sus familias, en el versículo 4. Ahora, cuando tú ya regresas a tu territorio, como en el caso de ellos, es todo un tramo que van a pasar varios días. Estos hombres quizás pueden haber surgido alguna rencilla. En cambio, Josué les dice, vayan en paz. Ahora ustedes nosotros estamos agradecidos, nos quedamos aquí y por lo tanto reciban la bendición de Dios. Y en el versículo 6 vamos a ver que Josué les da bendición. Los bendice y les dice, vayan en paz y regresen a sus familias en paz. Segunda recomendación, les dice que tienen que ser diligentes. ¿Diligentes en qué? En cumplir con la ley de Dios que Moisés les había enseñado. Diligencia. Esto es importante que nosotros lo tomemos para nuestras vidas. Diligencia en cumplir. Porque ellos estaban lejos, estaban cruzando esta situación geográfica que era el río, una barrera que podía distanciar y sobre todo en esos tiempos hacía más lejana la convivencia entre ambos lados del pueblo de Israel. Pero ellos tienen que ser ustedes diligentes. No solamente ellos se iban solos, sino que también se iban con ellos los levitas. Acuérdate que en la zona oriental también habían ciudades entregadas a los levitas y habían ciudades de refugio que eran administradas por los levitas. Entonces, los levitas tenían la obligación de alimentar espiritualmente a toda esa población que estaba en el lado más difícil y más expuesto también. Pero ellos, independientemente de eso, tenían que ser diligentes. Tenían que amar a Dios, que no se olviden de amar a Dios. En el versículo 5 dice Josué, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Amar a Dios. Porque tú puedes cumplir porque te dicen que cumplas. Y ellos también podían haber hecho lo mismo. Josué nos mandó esto, entonces hay que cumplirlo. Moisés nos dejó esto, hay que cumplirlo. Pero no hay nada en el corazón. Y Josué les está diciendo, sean diligentes, amen a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, cuando el hombre ama a Dios, entonces va a salir de adentro ese anhelo, el deseo por las cosas de Dios, y vas a procurar todos los días en vivir bajo ese dominio y ese control y la bendición que solo Dios puede dar. Y Josué les recomienda eso. Guarden los mandamientos de Dios. Está íntimamente ligada con el punto 3, el punto 4. Seguir y servir a Dios con todo el corazón y toda el alma. Qué interesante, ¿no? Porque habla de todo el ser del hombre. Y Josué les está diciendo, todos ustedes, todo lo que son ustedes, amen a Dios, sírvanle, síganlo, porque yo voy a pasar, yo ya estoy viejo, yo voy a pasar y pasarán otras generaciones, pero ustedes tienen que enseñarlo a sus hijos para que Dios los siga bendiciendo. Ese es el mensaje que Josué les está dando a estos hombres para que se vayan a sus heredades, ya a disfrutar de sus heredades, pero también a continuar y a terminar el trabajo que tenían que hacer, porque los de Manasés, en la parte norte, también te acordarás, estaban los macateos y los gesureos que todavía no habían conquistado, ¿sí? Tenían esa obligación, lamentablemente no lo hicieron, pero Josué los tiene que encomendar. Y llama bastante la atención el concepto del amor hacia Dios, el amar a Dios con todo tu ser, porque
como ya lo hemos dicho, cuando tú amas a Dios, se vuelve la prioridad para tu vida. Y al ser la prioridad para tu vida, entonces esto redunda en bendición. Y ante eso viene el primer desafío que yo tengo que tomar. Yo también voy a amar a Dios con todo mi ser. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermano? ¿Estás dispuesto a poder proferir esta aceptación y estas palabras de compromiso y poder decir yo también? Porque nosotros nos podemos llamar cristianos, podemos decir que seguimos a Cristo, pero yo también, yo puedo decir yo también. Yo quizás no amo a Dios como debería de amarlo, porque el amor involucra muchas cosas. Si no tiene límites. Te acordarás lo que dice Pablo en 1 Corintios, ¿no? Habla de lo inmenso que es el amor. Ese es el amor que yo tengo para con Dios. Mira Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Vámonos a Deuteronomio, los primeros capítulos. Verso 6, hoy de capítulo 6, verso 5. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, todo tu ser. Todo tu ser. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés para que él lo escriba y para que él se lo enseñe al pueblo. Y Josué lo asume y él se lo repite ahora en este mensaje que le está dando a estas tribus del lado oriental. Ama a Dios. Yo también voy a amar a Dios de esta manera. Lo amo de esta manera. Es un desafío que tenemos que tomar, ¿no? En Deuteronomio 10:12 habla lo mismo. Dice, ahora pues Israel, ¿no? Pide a Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. Es decir, todo, completo, en todo lo que es. El amor a Dios involucra eso. Vamos a Mateo 22, 37, 38. Corre, por favor, ya a estas alturas es ya ser muy ducho en la búsqueda de los pasajes. Mateo 22, 37, 38. Dice, amarás al Señor tu Dios, Jesús lo está diciendo, nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Si nuestro Señor está diciendo eso, yo me voy a plegar al también. Yo también amaré a Dios con todo mi ser. Hermano, de ti depende si haces tuya esta frase. Compartiendo con mi pueblo. Uno de los consejos, ahora regresemos otra vez a Josué. Uno de los consejos que Josué les dice, y tú lo puedes ver en el versículo 8, dice, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, mucho ganado, con plata, con oro, bronce y muchos vestidos, y compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Es decir, que ellos habían ganado mucho, ganado, vestidos, tesoros, no negociando, sino porque Dios se los había entregado. Ellos no lo habían conquistado bajo su propio esfuerzo. Dios se los había puesto en bandeja y ahora eran ricos, muy ricos. Había una distribución, había una ley para distribución del botín y eso tú lo puedes ver en Números 31, del 21 al 54 y en Deuteronomio 20, del 1 al 20. Tú puedes ver ahí cómo es que Dios había establecido la distribución del botín. ¿Y qué es lo primero que tenían que hacer cuando conseguían el botín? Separar el diezmo. Si tú corres a Números capítulo 31, puedes leer eso. Lo primero y lo que Eleazar, el sacerdote Eleazar, se preocupó fue cuando lograron el botín es lo de Dios. Primero lo de Dios, porque Dios quiere ser primero y quería quitarles el dinero si Dios no lo necesita. No,
sino justamente por bendición para ellos, para enseñarles que todo lo que recibían provenía de la misericordia de Dios. El resto iba a ir para el sustento de los sacerdotes porque Dios lo había establecido así, que los diezmos de las tribus iban para el sustento de los sacerdotes y para el santuario, para las cosas de Dios, para el servicio en el santuario para Dios. Y el sacerdote se preocupó para que el pueblo cumpla con esto. Lo primero en la bendición que Dios le estaba dando a los israelitas era: separa tu diezmo. Tú lo puedes ver ahí en ese pasaje. Y la segunda cosa, una vez que ya estaba separado lo que era de Dios, lo segundo era repartir en mitades. ¿Quiénes repartían en mitades? Los que habían ido a la guerra y los que los que se habían quedado en la congregación. Es decir, que mujeres, hombres, cualquier otra cosa que habían quedado, ellos no podían, ellos recibían la mitad de lo que se había ganado en la guerra, ¿sí? Y los que habían peleado, entre ellos se dividían la mitad de todo el botín. Imagínate cuánto ellos conquistaron, cuántas ciudades, todo el ganado que quitaron, todas las joyas, las prendas que lograron, las ciudades fortificadas que consiguieron en el lado oriental, en Og, cuando le quitaron, o las ciudades que conquistaron en el occidente, los bosques, los valles, los ríos, las fuentes de agua, todo les pertenecía, porque Dios se lo había dado. Dios les había dado los sembríos que ellos mismos no habían sembrado, ellos solamente fueron a cosechar. Y eso Dios se los había entregado, pero tenían que ser agradecidos. Y esta es la enseñanza, una de las enseñanzas que tú puedes sacar de aquí, ser agradecido con Dios, dándole a Él lo primero. Dios es quien otorga. Dios es quien otorga. Por favor, corre a 1 Samuel, capítulo 2, versos 6 al 9. 1 Samuel 2, 6 al 9. Dice así. A ver. 1 Samuel. Dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Es decir, es Dios quien da y quien quita. De Él es todo. Por eso es que no hay injusticia en Él cuando Él le quita a alguien y le entrega a alguien los territorios, las riquezas, las habilidades, la vida misma. La vida de nosotros no nos pertenece. La vida de cualquier persona no le pertenece. Toda la vida de los 9.000 millones de personas que estamos en este planeta hoy en día le pertenecen a Dios. Que Dios nos la dé para tener una oportunidad de salvación es distinto. Que Dios nos la dé para que nosotros la administremos aquí a nuestro antojo es distinto, pero no nos pertenece. La vida le pertenece a Dios y las posesiones le pertenecen a Dios. Dios dice: mía es la tierra, mío es la plata, mía es el oro, mía es todo. De Dios es. Nosotros la administramos mal. Y en Josué 24:13, regresemos a Josué, vamos a ver, dice: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, dice, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Todo Dios se lo dio, todo, ¿no? Es decir que el hombre recibe de Dios y Dios espera que nosotros lo administremos correctamente. Mira que Dios se lo había dado estos bienes a los enemigos de Israel, es decir, a los del pueblo de Canaán. Dios se los había entregado, pero ahora Dios se lo estaba entregando a Israel. Eso es lo que Dios hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se los quitó a los amorreos y ahora se los entregó a los israelitas? Porque la maldad de los amorreos, de los cananeos, ya había llegado al colmo. Y esto lo hemos visto en la profecía que Dios mismo se lo da a Abraham en Génesis, ¿verdad?
y también se lo repite a Moisés, y Moisés lo escribe en Deuteronomio. La maldad llegó al colmo, entonces Dios dijo, hasta aquí nomás, todo esto ahora le va a pertenecer a quien yo se lo voy a dar, que es Israel. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer o qué aprendo yo de esto? Yo también compartiré lo que he recibido del Señor. Lo que Dios nos da, hermanos, no es para solo usufructuarlo nosotros. Sí, Dios lo que te da es para tu beneficio, para que puedas vivir quizás cómodamente o estrechamente, yo no lo sé. Puedes tener cosas, puedes administrarlas para tu beneficio, bien por eso. Pero Dios, si nos bendice, no es solamente para nosotros. Ya hemos visto en las lecciones pasadas que las bendiciones son para que las disfrutemos y para que las compartamos. Y Josué le está recordando eso a estas tribus del oriente. Les está diciendo, toda esa riqueza que ustedes han conseguido es porque no se olviden que es Dios quien se las ha dado, y entonces vayan y compártanla con sus hermanos, porque aunque ellos no fueron a la guerra junto con ustedes, ellos han estado cuidando de su heredad allá y también han trabajado allá, y por lo tanto son merecedores porque somos unidad. Es como el cuerpo, ¿no? Cuando yo como un alimento, el alimento lo disfruta quizás primero la boca con las papilas gustativas, pero después ese alimento el cuerpo lo distribuye a todas las partes. Es exactamente lo mismo. Dios te puede permitir a ti, con bendiciones, poder disfrutar, pero después tiene que ir y rebosar hacia tu pueblo, hacia tus hermanos, compartir. ¿Quieres también decir, yo también quiero compartir lo que Dios me bendice con mis hermanos? Depende de ti si te acoges a esta frase también, hermano. En defensa de la fe. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que una vez que Josué los bendice y ellos se van, entonces ellos llegan al borde del Jordán, y entonces surge una gran idea para ellos, ¿no? Hay que edificar un altar. Y entonces levanta un altar que era tan grande y tan majestuoso que se podía ver de lejos, ¿no? Edificaron ese altar al pie de Jordán en el lado de Israel, es decir, en el lado occidental. Y esto llega a oídos del pueblo de Israel, y todos se reúnen para pelear contra ellos. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Solo porque edificaron y juntaron unas cuantas piedras y lo hicieron tan grande? ¿Por eso es que se reúnen para pelear? Porque tenía un simbolismo. El altar simbolizaba hacer sacrificios. ¿Y a quién le van a hacer sacrificios si el único que puede hacer esos sacrificios y dirigirlos es el sacerdote, la tribu de los levitas, pero el sacerdote? Y si ellos hacían eso, entonces se iban a desligar del pueblo de Israel. Y entonces también te puedes hacer esta otra pregunta. ¿Por qué si ellos se desligan de Israel, bueno, ya es problema de ellos y nosotros acá vamos a ser fieles a Dios? No, no es así, porque ellos al hacer una prevaricación de ese tipo, según lo que pensaba el pueblo de Israel, entonces el castigo iba a extenderse también hacia ellos. Y preocupados por eso es que mandan una comitiva. ¿Y a quién dirige esa comitiva? Finehés. Finehés es hijo de Eleazar. Tú ya lo has leído, ¿sí? Entonces, vemos a Finehés como embajador. Está en el versículo 13 del capítulo 22. Él es nombrado, y aparte con Finehés van 12 príncipes, ¿no? Las cabezas de las tribus van junto con Finehés a encontrarse con las tribus de Oriente para poder hacer cuestión y decirles, a ver, díganos cuál es la intención de ustedes al hacer este altar. Es decir, que Finehés va como embajador buscando defender la fidelidad del pueblo de Israel al Dios de Israel, al Dios único, al que les había dado todo, al que les había bendecido de tal manera de darles una tierra completa, sea en el lado oriental o sea en el lado occidental. Esa es la función de Finehés, defensor
de la unidad en Israel. ¿Y qué hace Finehés cuando llega? Finehés les increpa y les hace dos recordatorios. Uno es lo de Baal Peor y el otro es lo de Can, ¿no? El que peca, Acán, el que peca en Jericó. ¿Y qué pasa en Baal Peor? Ya lo hemos visto en otro día que hemos visto los viernes, ¿sí? Israel peca en Sittim a causa de los moabitas que habían sido enseñados por Balaam, y se juntan con las mujeres y con los hombres, y estos al unirse en yugo, entonces los llevan al sacrificio a Moloch, a la rendición de los cultos y a participar de todas esas ceremonias idolátricas. Y se enciende la ira de Dios y mueren como 24,000 personas. Y surge otra vez Finehés, ya no como un embajador, sino surge Finehés como un vengador, porque mientras están llorando en la puerta del tabernáculo, están reunidos toda la congregación llorando por la muerte de estas 24,000 personas, por el castigo que Dios estaba dando a Israel, y viene un tipo con una mujer madianita y delante de ellos, sin ningún desparpajo, se va a su tienda junto con ella. Y entonces Finehés, lleno de celo, va y los mata a los dos. Y se aplaca la ira de Dios. Tú lo puedes ver en Números capítulo 25, versos 7 al 8. Se aplaca Dios y Dios reconoce el celo que tuvo Finehés. En el Jordán, Finehés actuó como embajador en defensa de la fe. En Baal Peor, Finehés actúa como vengador en defensa de la fe de Israel al Dios vivo, al único Dios. Vemos dos cualidades de Finehés. No importa si es en la batalla, siendo él levita y sacerdote, o no importa como embajador, pero su propósito era defender la fe, defender la bendición de Dios hacia el pueblo de Israel. Y también Finehés les hace recordar a estas tribus en su exposición lo que había hecho Acán. Es decir, que por el pecado de uno murieron 36, por el pecado de unos cuantos murieron 24,000. ¿Qué hubiese pasado por el pecado si realmente estaban pecando los rubenitas, gaditas y los de Manasés? Dios hubiese castigado a todo Israel. No solo el castigo iba a quedar en Oriente, el castigo se iba a extender a Occidente, porque eran una nación, unidad. Y ya hemos visto que es una de las cosas que Dios pide, unidad, y que nosotros muchas veces nos olvidamos. Yo también defenderé la fe en mi Dios. Ese es el otro desafío que tenemos frente. Y yo no sé si puedes tomarlo tú también, hermano, hermana. ¿Quieres defender la fe de tu Dios? Tienes que tomar esa decisión. Yo solamente te la puedo presentar ahí, pero es necesario que nosotros nos refrendemos contra esta situación. Porque vemos ejemplos, vemos la palabra, estamos estudiando la palabra y porque Dios nos quiere decir algo. Y si hay hombres que son bendecidos, como en el caso de Finehés, donde Dios establece su pacto de paz con Finehés, esto es porque Dios ve las intenciones del corazón del hombre, y sobre eso Dios bendice. Yo voy a defender la fe en mi Dios. En 1 Pedro 3:15, en Hechos, y en 2 Corintios vamos a ver que nosotros estamos llamados a presentar defensa de la fe en cualquier momento. Y para eso es que nosotros nos preparamos. No nos estamos preparando los viernes en la noche, donde de seguro muchos estamos cansados, para sencillamente llenar 1 hora y media de una exposición y tener un poco más de estudio. No nos reunimos para ver qué es lo que Dios me puede enseñar a través de este tipo de lecciones. Algo Dios me quiere decir. Y no me lo quiere decir por decir, sino para que yo tome decisiones, para que yo también diga, yo también.
intercediendo por la paz. Otra vez vemos a Finehés. ¿Te acuerdas que hemos analizado a Josué, hemos visto a Caleb, hemos visto a Eleazar, ¿no? Pero ahora vamos a ver a Finehés. Otro personaje que se nombra aquí con Josué, Finehés, fue hijo del sacerdote Eleazar. Y dos cualidades que podemos resaltar en Finehés. Vemos que fue celoso por la fe en Dios. Ya lo hemos comentado. En número 25:13, Dios mismo dice, por el celo de Finehés, yo he aplacado mi ira y he establecido un pacto de paz con él. Un pacto de paz. Y por su línea será un sacerdocio perpetuo. Dios se lo promete porque vio la acción de este hombre. Y la segunda cosa que nosotros podemos ver en Finehés es liderazgo. Él tuvo ese liderazgo para poder estar frente a estas tribus y fue reconocido para que ante él ellos también pudiesen reconocer la autoridad que él investía, porque la congregación lo había enviado y Dios lo había permitido así, y ellos entendían eso, reconocieron su liderazgo. Finehés fue un hombre que temió a Dios, porque recibió esa enseñanza de Eleazar. Qué interesante es poder ver la influencia de los padres sobre los hijos y que eso se vaya trasladando generación a generación, la enseñanza en el temor de Dios. Ahora lo vamos a comentar un poco más adelante. Yo también buscaré la paz en mi pueblo. Cuando veía esto, pienso cuántas veces estamos en discusiones entre hermanos y porque me miró mal o porque me dijo algo, es tan frágil la relación entre cristianos. Cuando debería ser más fuerte, más unida, más sólida, porque miramos, hacemos algo o lo que sea, entonces nos resentimos. Y eso no es lo que Dios quiere. Y si existe esto, entonces estamos llamados a buscar la paz. Romanos 12:18 dice, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz. Dios quiere que hagamos la paz. Ahí tú tienes versos en Juan 14:27. Jesús dijo, mi paz os dejo, o mire, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Esa es la paz que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos, y también que la contagiemos a quienes no son nuestros hermanos. Finehés fue a buscar esa paz con sus hermanos, las tribus de Oriente, porque había una guerra que se olía. Posiblemente pudo haber sido la primera guerra civil en Israel, pero Finehés tuvo ese encargo de averiguar primero qué pasaba y tratar con el discurso que dio, fue para motivar el corazón posible, según lo que ellos creían, de la maldad que podría haber estado cometiendo la gente de las tribus de Oriente, para motivarlos a reconvenir su error y a volver a Dios, buscar la paz. Y eso es lo que yo tengo que hacer, porque no creo que querramos ir a la presencia de nuestro Dios y me voy enojado con mi hermano, ¿no? Y cuando esté en la presencia del Señor, Señor, por favor, que Él esté allá 2 kilómetros de distancia y yo estoy aquí y felices te vamos a adorar por la eternidad. No creo que querramos ir con eso sancochado, permíteme usar la palabra o esta palabra, pero Dios quiere que tengamos paz entre todos, buenas relaciones. Yo también buscaré la paz en mi pueblo. Monumentos versus enseñanzas. En Josué 22, 24, 28, vemos que ellos erigieron un monumento, no un altar, ya lo hemos hablado, en respuesta a lo que Finehés les estaba diciendo, ¿no? Ellos le dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. No hubo eso en nuestro corazón. Lo que nosotros queríamos era que levantar un altar
pero no para sacrificar holocaustos o hacer ofrendas de paz. No queríamos hacer ningún tipo de sacrificio. No, para eso no es el altar, Inés. No nos malentiendan. Lejos está de nuestro corazón poder irnos contra nuestro Dios. Lo que nosotros queríamos era para que sirva como un hito, una remembranza de que cuando los hijos de ustedes pasen los tiempos, ustedes hayan muerto, nosotros hayamos muerto, no le digan a nuestros hijos que ellos no tienen parte con el pueblo de Israel. Esa fue la intención que ellos tuvieron. No era mala la intención, definitivamente. Por eso es que Dios permite, no los castiga, y no hubo castigo a todo Israel, y después Finehés se va tranquilo con los 12 líderes. Pero la intención de ellos era hacer un lugar donde cualquiera pudiese referirse y decir, nosotros también somos del pueblo de Israel. No nos olviden, permítanos también sacrificar a nuestro Dios. Así que vamos a cruzar el Jordán para poder ir al Silo, al lugar donde está el templo, donde se hacen los sacrificios. Esa fue la intención, pero hay un punto aquí, que ellos buscaron un hito que es afectado por el tiempo, porque las piedras se desgastan o alguien puede tumbarlo, y esto puede suceder. Y cometieron ese error de aferrarse o poner su confianza en algo que la gente puede ver, en vez de educar a sus hijos en el temor de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros los padres cometemos. Creemos que porque le damos determinadas cosas a nuestros hijos y ponemos algún hito físico visible, entonces nuestros hijos pueden recordarlo, y sí, nos puede ayudar a recordar, pero ya hemos vivido algunas lágrimas y ese dolor ya nadie nos lo va a quitar. Por eso es que ponemos el versus, monumentos contra enseñanzas, versus enseñanzas. Y quiero llevarte a Josué, por favor, corre a Jueces, capítulo 2, Jueces, capítulo 2, verso 10. Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, toda esta generación que sucedió a Josué, ¿sí? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Te puedes imaginar, hermano, hermana, que se haya levantado una generación que no conozca a Dios? ¿Y por qué? ¿Porque nacieron así, vinieron seteados de esa manera? No, era porque ellos no le enseñaron a sus hijos y se refugiaron en un altar. Y esto no solamente con la tribu de Oriente, sino también los de la tribu de Occidente. Se refugiaron en cosas, en un templo, en cualquier otra cosa que pueda ayudar a la vista. Y justamente la fe es contraria a la vista. La fe, Dios quiere que sea puesta aquí, que esté arraigada en nuestros corazones, que esté cimentada en nuestra mente, de tal manera que eso nos permita poder tener las herramientas para vivir el día a día. Pero ellos no le enseñaron a sus hijos. No le enseñaron el temor de Dios. Si tú vas a Deuteronomio 6, 7, 8, vas a ver que Dios les había dicho, por favor, vamos a Deuteronomio para que tú mismo lo busques y no solamente que lo veas, que lo leas y no solamente que lo escuches. Dice, y las repetirás, el versículo 7, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal. En todo momento repetir la palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacemos nosotros es ponerle una tablet a nuestro hijo, dependiendo de la edad, y para que no nos fastidie en el carro le ponemos al Pato Donald. Y queremos que nuestros hijos estén con su Nintendo, con su Wii lejos, para que no me quiten mi tiempo de fútbol o mi tiempo con mis amigas. Yo no lo sé, pero queremos estar lejos de los hijos o los metemos en escuela de vacaciones, y entonces mientras más lejos están de nosotros, mejor, porque el sistema lo dice así.
¿Y dónde está el tiempo de la enseñanza, de repetirles la palabra de Dios? Porque es la palabra de Dios lo que les va a ayudar a ellos a enfrentar la vida que se les viene, porque tú no sabes cuánto le vas a durar. Tú no sabes cuánto tiempo vas a estar con ellos. Y si Dios pide tu alma hoy, tú lo sabes, yo lo sé. Y si Dios me pide hoy día, y a mi hijo, ¿quién lo educa? ¿Quién educa a tu hijo? Dios pide que seamos diligentes en las enseñanzas, de tal manera que cuando tú faltes, tus hijos sean del Señor. Yo también velaré porque mis hijos teman a Dios. La respuesta está en ti, hermano. Si quieres apropiarte de esta frase, velar porque tus hijos sean de Dios. Ahí tienes varios pasajes en Proverbios, Deuteronomio, en 2 de Tito, y hemos visto Jueces 2:10. Pero sería triste que nosotros llamándonos cristianos, seguidores de Jesucristo, partamos y que nuestros hijos no hayan recibido ejemplo. Y no se trata solamente de inculcarles y decirles, y apréndete el Salmo, o tráeme aquí y te doy una moneda si es que aprendes el Salmo 23. No se trata de eso, se trata de mostrarles vida, enseñanza en ti primero. La palabra tiene que pasar por ti primero, porque tus hijos ven modelos. Y tus hijos Dios te los ha dado no porque sean tuyos, sino que le pertenecen a Dios. Y por lo tanto tú vas a dar cuentas de esas vidas delante de Dios cuando estés en su presencia. Al final del capítulo 22 está el versículo 34 y ellos ponen, Finees ya se va tranquilo con los líderes de las tribus y ellos ponen al nombre al altar Ed. ¿Y qué significa Ed? Porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ed es testimonio. Y esto entonces nos lleva a yo también testificaré que Jehová es Dios. ¿Jehová es Dios? Te pregunto. Porque otra vez nos podemos volver a llamar cristianos, pero no creemos que Jehová es Dios. Y esto es algo, y si yo creo que Jehová es Dios, entonces tengo que testificar de Él. No tengo otra opción, no hay solamente un camino. El camino es Cristo. Y si yo digo que Jehová es Dios, pues voy por ese camino y en ese camino tengo que testificar de Él. No existe otra. Entonces no necesito ponerme un letrero, levantar un altar o decir esta cosa, esta casa es de Dios. Aquí, por si acaso, es un hogar cristiano, pero dentro del hogar cristiano está muy lejos de ser cristiano. Por fuera blanqueados, pero por dentro un sepulcro. Si Jehová es Dios para ti, entonces yo creo que tú también puedes decir, yo también testificaré que Jehová es Dios. Segundo discurso, capítulo 23. En todo tiempo debemos preocuparnos por el futuro de quienes nos sucederán. Y eso es lo que hizo Josué. Motivos para seguir a Dios. Josué comienza llamando ahora sí a todo el pueblo, porque ya se fueron los de las tribus de Oriente, ¿no? Ahora llama a todo el pueblo. Estamos en el capítulo 23. Y qué interesante, ¿no? Porque él les dice, ahí en el versículo dice, habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho por vuestra causa. La causa del actuar de Dios en ese momento era Israel. ¿Te puedes imaginar? Todo lo que Dios hizo, todo estaba abocado para Israel y para sentar la base para su iglesia al futuro, para ti, para mí. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por nosotros, por la causa nuestra. Y esa fue el actuar de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que Josué les hizo recordar al pueblo de Israel cuando lo citó, ¿no? Porque dijo, yo ya estoy viejo, pero tengan en cuenta esto.
arrojó de delante de Israel a todas las naciones que eran más grandes y poderosas que ellos. Naciones poderosas, habían gigantes, tenían ciudades fortificadas, tenían carros de hierro, tenían caballos. Ellos eran un ejército de infantería, hermano. Infantería. Y tenían que, es como que un ejército de infantería tiene que irse a pelear contra tanques. ¿Puedes pensar que tengan algún chance? Bueno, ellos no tenían chance desde el punto de vista humano, pero era Dios quien peleaba por ellos. Por eso es que vencieron. Y ni siquiera tuvieron que hacer mucho, porque ellos ya encontraban el terreno servido. Ninguna nación pudo hacerle frente, resistir delante de Israel. Dios peleaba por ellos. Josué les recuerda eso, ustedes son la causa, el por qué Dios ha hecho estas grandes maravillas. ¿Y por qué se los recuerda? Se los recuerda porque está buscando el bien de ellos hacia el futuro. Él ya se veía viejo, anciano, y decía, ¿qué va a ser de ellos? Yo me voy y estos tipos se van a desviar. Mejor los encomiendo y les hago recordar para que esté siempre presente, de tal manera que no se olviden. Y los va combinando, llevándolos para que puedan hacer un pacto, que lo vamos a ver ahora más adelante. Yo soy la causa de la obra de Cristo. Todas las personas somos la causa de su obrar, hermano. Y si tú y yo estamos aquí hoy día, es porque Él sufrió la cruz. Y yo no sé cuánto te pesa esto, cuánto puede en nuestra cabeza tratar de entender lo que Él sufrió por ti y por mí, porque yo era su causa, el motivo, el motor, el por qué Él continuó haciendo lo que hizo hasta llegar a la cruz. Yo soy la causa de Él. Juan 3:16, un versículo conocido por todos, dice, porque de tal manera, algo incomprensible, te amó a ti, amó a todas las personas, Dios, que dio a su Hijo para que muera por nosotros. Romanos 5, 6, 8 habla lo mismo, 2 Corintios y 1 Timoteo. Él está hablando del amor dado por Jesucristo. Y solamente por medio de Él es que nosotros podemos encontrar la salvación. Israel en ese momento era la causa del accionar de Dios porque Dios lo amaba y lo ama todavía. Yo soy la causa y yo desde aquí del siglo XXI puedo mirar hacia atrás y ver que he sido la causa de todo el accionar de Dios, incluyendo el obrar con Israel, porque Dios tenía un plan y ese plan era yo, mi salvación. Si es así, y si tú puedes decir lo mismo, entonces estás dispuesto también a apropiarte de esta frase. Yo también seguiré a Cristo. También existimos muchos cristianos que nos llamamos cristianos nada más por título, pero lejos está el seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el seguir a Jesucristo es doloroso, conlleva sangre, conlleva lágrimas, conlleva falta de cosas, conlleva mucho que nuestra vida no quiere soportar. Y por eso es que solamente llevamos un cristianismo de lejos. ¿Perdemos la salvación? No, la salvación no la vas a perder. Si realmente eres del Señor, no la vas a perder. Pero qué triste que nos llamemos cristianos y no lo sigamos a Él. Mateo 10:38, por favor, corre, hermano, a Mateo 10:38. ¿Qué dice Mateo 10:38? Y el que no toma su cruz, tú lo tienes en tu Biblia, ¿verdad? Lo has encontrado. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y sabes qué significa tomar la cruz, hermano? Creo que ya lo has escuchado 1000 veces, pero nos podemos haber olvidado, ¿verdad? Tomar la cruz. Si no, no soy digno de Él. Y tomar la cruz implica
muchas cosas, como ya hace un momento acabo de decirlas, y son pocas respecto a todo lo que vemos. Hoy escuchamos de Pablo, escuchamos de Pedro, y decimos, wow, Pablo, qué bien, cuánta fe, excelente, Pedro se levantó, oye, qué bien por Juan, oye, excelente el ejemplo de Jacobo, pero a Jacobo le cortaron la cabeza, a Pablo también, a Pedro lo crucificaron de cabeza, hermano. Pero eso no queremos sufrirlo. Y en Hebreos dice, en los héroes de la fe, en el capítulo 11, dice que muchos fueron aserrados, quemados, llevados a la poza de los leones o al circo romano, perseguidos, asaeteados, muertos a espada. Y nosotros estamos en el siglo XXI, felices. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Tienes que estar dispuesto a seguir, a llevar la cruz de Cristo. A eso hemos sido llamados, no a tener un cristianismo light, hermano. Y ahí tienes otros versículos más que yo te los dejo ahí para que tú puedas leerlos y meditarlos. Yo también seguiré a Cristo, poniendo mucho esfuerzo. También Josué, es interesante este versículo cuando lo estaba estudiando, porque Josué repite esto: esforzaos pues. Está en el versículo 6 del capítulo 23, ¿no? Mucho en qué, en edificar sus casas, en tener bastante ganado, en comerciar, hacer buenos negocios. ¿En eso dice? No. Josué les dice, esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito. Guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Ahí es donde tienes que esforzarte, porque demanda esfuerzo, hermano, porque mi carne me pide otra cosa. Mi carne me pide devolverle a este tipo la bofetada que me tiró, o insultarlo porque él me insultó primero, o patearlo porque él me pateó primero. Eso es lo que pide la carne, pero ahí es donde Dios dice, esfuérzate en guardar mi ley, en guardar mi amor. Y nosotros estamos llamados a eso, a esforzarnos, a seguir a Jesucristo. 5 nos que nosotros vamos a ver en este pasaje. Ahí vemos los 5 nos. Dice, no unirse con otros pueblos. Está en el versículo, en el versículo 7 hacia adelante, ¿no? No os mezcléis con estas naciones que han quedado, dice Josué, les está recomendando a los pueblos, ¿no? No se mezclen, no se unan con ellos. Acuérdense lo que pasó en Baal Peor, no se unan con ellos. Dios no quiere eso. Dice, no hacer mención de sus dioses. Estos 4 nos que ves en color amarillo ahí, los he diferenciado porque están relacionados directamente a la servidumbre, a la idolatría completa. Y eran las 4 formas o expresiones de poder ir hacia la idolatría. Hacer mención de los dioses. Por favor, corre a Éxodo 23:13. Éxodo 23:13. Vamos rápido hacia Éxodo 23:13. ¿Qué dice? Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. O sea, no tienen que mentarlo, no tienen que oírlo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué va a estar en tu cerebro? ¿Para qué vas a estar comentando de otros dioses si no son nada? Esa es una forma de la idolatría. La otra es jurar por los dioses. También estar en el versículo 23:13. Ahí dice, no juraréis por ellos. Después dice, no servir a sus dioses. El servicio es el acto mismo de participar en todo ese rito hacia la idolatría, ¿no? Y el otro es no inclinarse a los dioses, es el tema de la postración, el rendirle honor a una estatua. Pero
pero más que la estatua de yeso es lo que simboliza el quitarle el honor a Dios y dárselo a un objeto o a un demonio, porque eso es la idolatría. Y esos nos le está diciendo Josué, se los está haciendo acordar otra vez al pueblo. Y si lo sabían, no importa, escucha, escucha, porque es necesario que lo tengas presente. No te mezcles con las naciones que han quedado, no lo hagas. Tienes ahí a tus hermanos, tus hermanas, únete con ellos, pero no te mezcles, no hagas pacto, no hagas uniones, no hagas vínculos con esa gente. No te inclines a esos dioses, no los traigas, no los sirvas, no jures por su nombre, no los menciones. Y de esa manera entonces tú tienes que servir solo a tu Dios, pero pon mucho esfuerzo, esfuérzate, esfuérzate. ¿Sabes? Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, somos templo del Dios viviente. Según de Corintios 6, 14, 18. Por favor, corre a 2 de Corintios, capítulo 6, verso del 14 al 18. De seguro tú ya lo has encontrado antes que yo. 2 de Corintios 6, 14, 18 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero mira, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Te das cuenta que es lo mismo? Lo mismo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo Israel en el tiempo de Josué y en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Jacob y en el tiempo de Abraham. Lo mismo que Dios les pidió es lo mismo que Dios nos pide hoy a la iglesia del primer siglo, del segundo siglo y del siglo XXI. Exactamente lo mismo. No te mezcles. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Yo no sé, de seguro lo has leído esto antes, pero ahora estás recordando otra vez. ¿Qué comunión hay? Y nosotros somos capaces de permitirlo. Porque bueno, el sistema es así, por favor, Jesús, ese es obsoleto, no vas a ser exagerado, Jesús, por favor. Bueno, es lo que dice la palabra. Y si no quieres creer lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, bueno, acá tienes palabras de Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, y que es el mensaje de Dios para la iglesia moderna. Lo mismo. Y habla en el capítulo 3 del 1 Corintios y el 6:19, está hablando de que somos templo de Dios y Dios quiere santidad en sus hijos. ¿Qué compañerismo hay entre la luz y las nieblas, hermano? Pero porque nosotros creemos que hay convivencia, entonces, bien, pues, estas cosas de Dios, no, podemos pasarlas por alto, ¿verdad? Pero yo también tengo que decidirme a escoger esta frase. Yo también me esforzaré en dejar lo que me aparta de Dios. Esforzarme, hermano. Todos los días tengo que esforzarme. En Isaías 52, 11 dice, deja eso, pueblo mío, deja eso, deja la inmundicia, sal de ahí, apártate de ahí. En Salmo 101, 3, 7 igual lo mismo dice de rechazar esas cosas. En Gálatas, en Romanos habla sobre dejar las cosas de la carne y vivir por las cosas del Espíritu, porque soy templo del Espíritu de Dios, ¿o no lo soy? Si soy templo del Espíritu de Dios, entonces ¿qué comunión hay la luz con la tiniebla? No existe ninguna. Entonces tengo que esforzarme para dejar, y tengo que hacerme una evaluación personal para poder decir a Dios, decir, Señor, esta cosa me cuesta desarraigar este odio por tal persona, este rencor por tal persona, o me cuesta dejar este gusto que tengo por estas cosas, Señor. Y caigo, pero necesito tu auxilio, necesito tu protección. Y tengo que serte fiel a ti. Y yo también, delante tuyo, yo también me voy a esforzar, Señor. Porque no lo tienes que hacer delante de ninguna otra persona, es tu comunión con Dios.
Y depende de ti cómo quieras cuidar tu salvación, hermano. Cuidando tu heredad. Obediencia versus desobediencia. Josué termina ese segundo discurso diciéndoles eso, cuiden su heredad. En el versículo 15-16 del capítulo 23, regresa otra vez a Josué, ¿no? Le dice, cuida tu heredad. Porque este pacto que nosotros hemos hecho en el monte Ebal, hemos ratificado ese pacto, no solamente trae bendiciones, sino también trae maldiciones. Es decir, que es un pacto que nos lleva a tener presentes las dos cosas. Y en la medida que yo las tenga presentes, entonces voy a saber si voy a ser bendecido o voy a ser maldecido. Y ahí está la obediencia. Y les dice, confía en Dios, esfuérzate en serle fiel a Dios, sigue a Dios, ámalo. Ese es el consejo respecto a la obediencia que Josué le está diciendo a los israelitas. Por lo tanto, la consecuencia de la obediencia va a ser la vida en tu heredad. Vas a poder vivir en esa tierra que Dios te ha dado, vas a disfrutarla y vas a estar protegido porque es Dios quien te protege. Eso es lo que Dios estaba, lo que Josué estaba comunicándole al pueblo, haciéndoles acordar otra vez. Y al final también les dice, pero si no lo haces, tienes que saber que entonces, si tú honras a dioses ajenos, vas a tener una vida de miseria, ¿no? Y va a ser azotes, espinos, tropiezo, vas a tener opresión. Y eso fue lo que pasó, lamentablemente, con el pueblo de Israel en toda la historia y el tiempo del libro de los jueces, que Dios mediante vamos a comenzar a estudiarlo en la medida que el Señor lo permita. Pero esa vida de opresión escogieron. En vez de vivir una vida en su heredad llena de protección de Dios y de bendiciones de Dios y ser obedientes, escogieron la desobediencia y tuvieron azotes, espinos, tropiezos, lazos, miseria, opresión, muerte. La consecuencia de la desobediencia fue muerte, hermano. Y murieron muchos por causa de su desobediencia. Esa es la heredad de ellos, era su territorio. ¿Cuál es la heredad nuestra? Nuestra heredad es la vida junto con Dios, nuestra vida eterna. Esa es la heredad. Dios es nuestra heredad. Ya lo hemos visto, ¿te acuerdas las semanas pasadas? Dios es nuestra heredad. Y yo también tengo que cuidar mi salvación. Así como Dios le estaba pidiendo a ellos y les hacía recordar, cuiden su heredad, cuiden de ser obedientes, Dios también le dice a la iglesia hoy, cuida tu salvación. Tenemos que estar, no es que ya soy salvo, bueno, yo tengo que vivir o viviré como yo quiera, como dice Pablo en Romanos en el capítulo 6, ¿no? Entonces ya yo puedo hacer con la expresión popular, de mi cuero correas, ¿no? Pero Dios no nos ha llamado para eso. Filipenses 2:12. Corre por favor a Filipenses 2:12. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Hebreos habla lo mismo y Romanos habla lo mismo. Tenemos que tener preocupación por la salvación que Dios nos ha dado. Hay que cuidarla, hay que hacerla germinar, hay que hacerla crecer, hay que llevar frutos para el Señor, no para mí, sino frutos para Dios, porque Dios nos las ha entregado con un propósito, no solo para que la disfrute yo, sino también para que yo la comparta. Lo mismo, ¿te acuerdas lo que hemos visto en la segunda diapositiva del día de hoy? Que hablamos del compartir. Esas riquezas que Dios les había dado, ellos tenían que compartir con sus hermanos. Igual, si Dios me ha dado la riqueza de la salvación, yo tengo que compartirla con otros. Yo también cuidaré mi salvación. ¿Quieres cuidarla tú también, hermano? También otra vez es una frase que tenemos que asumirla cada uno. Tercer y último discurso. Josué hace prometer al pueblo que servirán a Jehová
como su único Dios. Miren la progresión de los discursos de Josué, siendo ya anciano, pero ahora él los está llevando a un compromiso, porque Josué ya estaba anciano y él estaba pronto a partir y estaba preocupado por ellos. Estamos ahora en el capítulo 24, renovando el pacto. ¿Cómo comienza Josué? ¿Dónde lo cita Josué? Josué lo cita en Siquem. Siquem es un símbolo del pacto. Mira que Josué no lo reúne en Silo, ni tampoco en Gilgal. Josué lo reúne en Siquem. ¿Por qué en Siquem? ¿Qué pasó? Y hace mención de Abraham, de Jacob, de Israel como nación, es decir, de los patriarcas y de ellos mismos. ¿Qué pasó en Siquem? Abraham. Si tú vas al capítulo 12, versos 6, 7 de Génesis, vas a ver que cuando Abraham venía de Ur de los Caldeos, tú te acordarás que Abraham era de Ur. Abraham no era una persona devota de Dios. Ahí está en el pasaje. Dice que Abraham servía a los dioses paganos. Abraham era pagano. Está ahí escrito, ¿no? Es decir, que los dioses que ellos servían a dioses extraños, está en el versículo 2, y servían a dioses extraños. Y de eso es que Dios lo saca a Abraham. ¿Por qué? Por pura gracia. De la misma manera como me llamó a mí, por pura gracia, sacándome del lodo de donde yo estaba. Por pura gracia. No porque yo haya hecho algo, no porque hayamos hecho algo, sino porque Dios es grande en misericordia. Nada más. Nada más. Y tenemos que estar agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno. Y Abraham, ¿qué hace? En este pasaje, en Siquem, llega a Siquem, Abraham, y ahí Dios le habla y le dice que va a ser grande su descendencia. ¿Y qué hace Abraham? Construye un altar y hace un sacrificio para Dios. Jacob se establece de regreso en Mesopotamia. Él había huido, ¿te acuerdas? Porque Esaú lo estaba persiguiendo, su hermano. Y él está regresando y se instala, se reconcilia con su hermano y se instala en Siquem. Y Dios le habla en Siquem. ¿Qué hace Jacob? Jacob construye un altar, lo mismo que Abraham, en Siquem. Y en Siquem renueva su compromiso con Dios. ¿Y sabes cómo renueva su compromiso con Dios? Sepultando los ídolos que tenía. Por favor, corre a Génesis 35, 2, 4. Génesis 35, 2, 4. Vamos rápido. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob sabía que su familia tenía ídolos y no había hecho nada por quitárselos. Y cuando Dios lo llama, entonces Él dice que les dice, límpiense, traigan todo. Y el 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que tenían. Y Jacob los entierra en una encina debajo de eso y se olvida de ellos porque renovó su pacto con Dios. Y cuando nosotros renovamos nuestro pacto con Dios, tenemos que hacernos una evaluación porque Dios nos quiere santos. Yo no puedo renovar un pacto con Dios y tener algo guardado ahí en mi interior, unas cuantas cosas como lo tenía Jacob. Y ojo que Jacob estaba siendo bendecido por Dios, pero sin embargo todavía tenía guardaditos, como quizás nosotros los tenemos ahora. Y Dios te puede estar hablando ahora, hermano, hermana, que todavía hay cosas guardadas, cosas que no quieres dejar, pero tienes que decidir. Tienes que decidir si quieres renovar tu pacto con Dios. Y Josué lo sabía. Por eso es que Josué le está hablando, porque en la continuidad del pasaje, como lo vamos a ver ahora, ellos, aunque el pueblo de Israel ahora en Canaán no tenía quizás ningún ídolo físico, pero lo tenía en su corazón todavía. Y tenían problemas todavía. El mismo Fineés cuando va
hablar con la tribu de Oriente. ¿Te acuerdas lo que ya hemos conversado hace unos minutos atrás? Él les dice, ¿te acuerdan de Baal Peor? Todavía ni siquiera estamos limpios de eso. ¿Qué? O sea, ¿continuaba la matanza? No, lo que pasa es que el pueblo de Israel todavía en su corazón guardaba cierta inclinación hacia los dioses de esa tierra. Y todavía no estaban limpios, es decir, que todavía su corazón estaba duro, era incircunciso de corazón, aunque físicamente eran circuncidados, pero de su corazón estaba lejos de estar entregado completamente a Dios. Dios quiere una renovación del pacto, hermano. Y si hay cosas que están guardadas en ti, entonces sácalas a flote, ofrécelas al Señor y pídele su ayuda para que Él te conduzca en el camino que Él quiere de ti y vas a ver fructificada tu vida. Y posiblemente son cosas que te están sirviendo de lastre para que despegue de una vez tu espiritualidad y tu relación con el Señor y puedas vivir una vida donde el Señor te llame hoy, pero te vas tranquilo. Yo me iré tranquilo porque podré haber hecho eso, pero si todavía tengo cosas, entonces tengo que solucionarlas. ¿Hasta cuándo voy a continuar con ellas? Israel también hizo un pacto en Siquem. ¿Te acuerdas cuando fueron al monte Ebal? ¿Y qué es lo que hicieron? Construyeron un altar y realizaron sacrificios a Dios. Nuestro altar es nuestro Señor. Yo no necesito construir ningún altar. Es nuestro Señor Jesucristo quien me libró de todo. Lo único que yo tengo que hacer es venir a Él y ser transparente y decirle, Señor, he pecado en esto, en esto, en esto, ya no quiero continuar con esto, quiero renovar mi pacto contigo. Porque esto se trata de una continuidad, llevar la cruz cada día y seguir a Cristo todos los días. Pero no permitas, hermano, guardarte cosas, porque a Dios no hay nada escondido. Para Él todo lo conoce, así que no te creas ese cuento. Arengando al pueblo para la batalla. 4 actos que hizo Josué en esta arenga inicial hacia el pueblo, llevarlos a esta batalla. ¿Qué batalla? Vamos a descubrir a qué tipo de batalla los estaba arengando. La primera arenga fue hacerle recordar sobre los patriarcas, cómo es que Dios llama a los patriarcas, menciona a Abraham. Josué en su discurso, tú ya lo has leído, el capítulo 24, menciona a Abraham, menciona a Jacob, menciona a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que Dios los trae y cómo trabaja con ellos, y les hace recordar, acuérdense de sus padres, de cómo ellos antes tenían cosas, adoraban a ídolos, y sin embargo Dios cambió sus corazones, recuérdenlos. La segunda cosa, les habla sobre la liberación que Dios les mandó a través de Moisés y Aarón. Y les dice, Dios los sacó de la esclavitud. Nunca se olviden que Dios los sacó de la esclavitud. Si estamos aquí en la tierra prometida es porque Dios, el Dios de maravillas, el gran hacedor de las cosas, es el que nos ha traído a la tierra que fluye leche y miel. Y Josué se los recuerda. Y en ese crecimiento, en el orden de ideas que Josué está planteándoles, les dice también que Dios les había ayudado a conquistar a los amorreos del lado oriental y cómo es que no le permitió a Balaam proferir ninguna maldición, sino que Dios dijo que los bendiga y los bendijo. Y Dios destruyó a todos los amorreos del lado oriental, a Og y a Basán. Y también que ellos los ayudó a conquistar Canaán, tierras que no eran de ellos. Y en esta arenga que Josué les está diciendo, en este crecimiento, como para animarlos y hacerles abrir la mente o recordar las cosas, para que ellos vean que solo Dios es el único que puede hacer tantas maravillas. Y las ha hecho porque ellos son la causa del obrar de Dios. Así como tú y yo somos la causa porque Dios actúa y hace las cosas que hace para con nosotros. Ahora pues temed, en el versículo 14, ¿no? Le dice, temed a Jehová y servidle con integridad en verdad. Quita
de ti, dice, quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ahí está la primera mención que hace Josué, ¿no? Quiten de ustedes. Oye, y tú te preguntarás, oye, pero un momento, ¿acaso ellos estaban sirviendo? No, no estaban sirviendo a dioses ajenos, estaban sirviendo a Jehová, estaban siendo obedientes a Dios. Pero en el corazón todavía había eso, y Josué lo sabía. Y así como Dios había trabajado quitándole del corazón los ídolos a Abraham, a Jacob y a toda la gente, y también lo cambió la mentalidad a Moisés, porque Moisés fue instruido en los egipcios, acuérdense, y estuvo 40 años en el desierto donde Dios trabajó con él, para después llevarlo otra vez para liberar a su pueblo. Dios trabaja con el hombre para desarraigar del corazón del hombre la idolatría y las cosas que todavía tienes ahí arraigadas, hermano, hermana, y que yo también tengo ahí. Pero tengo que permitir que Jesucristo pueda obrar en mí para que yo pueda renovar mi pacto, un pacto con el Dios vivo. ¿Qué batalla? Si te das cuenta o si te has dado cuenta, hermano, es una batalla espiritual. Esa es la batalla que nosotros batallamos. Por favor, corra a Efesios 6:12. De seguro ya lo sabes de memoria, pero para los que no lo sabemos, vamos corriendo a Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Esa es tu lucha, esa es mi lucha. Entonces no tengo por qué estar peleando con mi hermano o con cualquier persona. Mi lucha es contra huestes satánicas. Y esa es la lucha que estamos enfrentando ahora. Es la lucha que tú puedes estar enfrentando ahorita mientras estás escuchando esto. La lucha que yo estoy enfrentando mientras estoy hablando ahorita en el privilegio que Dios me da por hoy. Por hoy. Pero son decisiones. Y es la lucha que Dios batalló, porque ellos no hicieron nada, ellos fueron liberados porque Dios batalló haciéndoles ver a los egipcios que Él era el único Dios. Una lucha espiritual contra los demonios de Egipto, era una lucha espiritual contra los dioses y demonios de Babilonia, era una lucha espiritual contra los dioses y demonios de los amorreos y de los cananeos. Y ellos solamente entraron a poseer y fueron liberados porque solo tenían que hacerlo. El resto lo hizo Dios. Lucha espiritual. Siempre ha sido así. Y hoy en día la iglesia del siglo XXI vivimos en esa lucha. Por eso es que estamos dispuestos a decir, yo también. Yo también. Señor, yo también quiero. Señor, también llámame a mí. Señor, quiero que me consideres. Señor, quiero renovar mi pacto. ¿Qué es lo que voy a esperar? Algo tiene que suceder para que yo lo haga. Escogiendo a quién servir. Después que Josué les encomienda y los arenga de esta manera, llevándoles, haciéndoles ver que solo Dios es el grande y el único Dios. Entonces Él les dice, escogeos hoy ustedes. ¿Sabes por qué Josué les está diciendo que escojan? Porque la adoración verdadera tiene dos connotaciones. Tiene que ser de voluntad propia y tiene que entenderse. Es decir, que no puede ser algo impuesto. Dios no nos impone que lo adoremos, hermano. Dios no te exige que tú lo adores. Puedes cantar canciones en la iglesia. Puedes ver este video, puedes ver videos de las prédicas de los domingos, el fin de semana, puedes ver canciones cristianas, escucharlas, cantarlas, pero no estás adorando, porque la adoración no se da sencillamente porque movemos la boca o porque hacemos cosas. Tiene que estar arraigada en el corazón, tiene que surgir de adentro. Por favor, corre al Salmo 19, 10, 14. Salmo 19, vamos rápido, ya estamos avanzando y vamos
Ahí rápido, Salmo 19, 10, 14, dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel. Y si tú continúas, estamos hablando de un hombre que desea la palabra de Dios, la anhela. Y por favor, corre al 63, versículo 1. Salmo 63, verso 1. ¿Qué dice? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Wow, como cuando yo me enfrento ante pasajes como estos, cuando se vuelve a leer esto, tu piel se tiene que poner de gallina, hermano, porque tienes que confrontarte y decir, yo también tengo ese anhelo como lo tuvo David de tener esa sed por Dios. De tener hambre por las cosas de Dios. Por eso otra vez estamos estudiando y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque independientemente del cansancio que podamos tener, estamos viernes a viernes estudiando, porque queremos crecer, ¿verdad? Quieres crecer. Y quieres crecer no solamente para tener conocimiento, sino para hacer un pacto con Dios. Una vida de un creyente fiel a Dios que le adore por convicción, no por imposición, sino por convicción. Dios quiere corazones que le adoren en espíritu y en verdad. En verdad. Tienes que entender. Y Josué, cuando el pueblo de Israel le dice, no, nosotros escogemos, en el versículo 16, le dicen, nunca tal acontezca, Josué, porque Jehová es Dios y a él le vamos a servir. Y Josué arremete, ¿no? Y les dice, pero tienen que entender que, ojo, no tienen que decirlo porque yo se los estoy diciendo, sino porque tienen que comprender que Dios les va a tomar en cuenta las palabras de ustedes. Así que no se aventuren, no sean ligeros en decir que solo van a servir a Dios, sino tienen que comprender aquí que si ustedes le fallan, entonces Dios va a venir y les va a castigar y Él va a actuar porque Él es un Dios santo y no puede soportar su iniquidad. Dios no puede sufrir sus injusticias. Eso es lo que Josué le está diciendo, para hacerles pensar y que realmente la decisión que ellos tomen sea correcta, sea sincera, sea con entendimiento. No sencillamente por emoción. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas venimos a Dios solo por emoción? Y nos gusta estar en un culto de emoción, pero cuando no hay emoción, entonces nos apagamos. Nosotros no estamos para estar motivados porque nos emociona algo. Mi motivación es Dios. Y esa tiene que ser la tuya y la mía en todo momento. Independientemente si hay algo que me motive o me exacerbe a los sentidos. Yo adoro a Dios porque Dios es la motivación de mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que Josué buscaba con el pueblo de Israel. Hazlo sinceramente, le dice. Y vuelve a la carga Josué, ¿no? Y le dice, tienes que entender que Dios te va a tomar en cuenta. Y Él no puede sufrir tu injusticia. Él te va a castigar. Y ellos vuelven a decir, no, yo voy a servir a Dios y voy a hacer, porque Dios es Dios. Entonces, y ahí pasa hacia lo siguiente, ¿no? Y Josué, el versículo famoso de este pasaje y de todo el libro de Josué, en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo también y mi casa serviremos al Señor. ¿Quieres tú también decirlo, hermano? Está en tu corazón, cada uno está en su propia casa hoy en día. Estamos a través de esta tecnología, pero está en ti el que tú puedas hablarle al Señor y enfrentarte ante esta situación. Que tu casa sea del Señor. En Hechos 16:31 habla sobre cuando el carcelero le pregunta a los apóstoles, ¿no? Y él dice que cree y serás salvo tú y tu casa. Por fe uno puede obrar para que el obrar pueda influir a tus hijos, influir a tu esposo, influir a tu esposa, influir a tus padres, a tus hermanos, para que ellos se contagien de ese amor de Jesucristo, sufrir la cruz de Cristo, también seguir a Cristo.
testigos somos, y con esto vamos terminando, hermano, para pasar a la última diapositiva. Ellos ratificaron su pacto, le dijeron, testigos somos, y Josué les dice, ustedes son testigos de lo que han hablado, y ellos testigos somos, y lo están haciendo ya conminados por una segunda vez que Josué les dice, quítense entonces de ustedes toda esta cosa que no sirve, ¿no? Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Tercera vez que les está diciendo esto. Ya Josué dice, ok, ustedes lo han dicho, entonces ustedes no me pueden ya decir nada porque delante de Dios ustedes se han comprometido y lo han hecho pensando. No lo hicieron por emoción, sino pensando. Pero lastimosamente, como ya hemos visto en Jueces 2:10, ellos quizás fueron fieles, pero no supieron, fallaron al transmitirle el temor a Dios a sus hijos. Y sus hijos tuvieron que sufrir la negligencia de sus padres, porque los hijos no conocieron a Dios, ratifican el pacto. ¿Y sabes qué? Tú y yo hemos recibido un pacto que Dios ha trazado con nosotros. Y este pacto nos demanda, a todos los que estamos aquí, nos demanda poder serle fiel a Jesucristo, porque Él derramó su sangre por nosotros. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos de Jesucristo. Somos testigos. Por lo tanto, no podemos ocultarnos. No se puede ocultar la luz bajo un almud. No se puede. Yo no puedo ocultarme ante los ojos de los demás. O soy de tropiezo o soy de luz. Pero testigos de Dios somos. Y está en nosotros hoy día renovar ese pacto, hermano. Hagamos un resumen. Yo también amaré a Dios con todo mi ser. Yo también compartiré lo que he recibido del Señor. Yo también defenderé la fe en mi Dios. Yo también buscaré la paz en mi pueblo. Yo también testificaré que Jehová es Dios. Yo también seguiré a Cristo. Yo también me esforzaré en dejar lo que me aparta de Dios. Yo también cuidaré mi salvación. Yo también y mi casa serviremos al Señor. ¿Quieres tú renovar ese pacto, hermano? Un pacto que quizás has perdido muchas cosas, el norte o cosas has dejado entrar a tu vida, pero tienes que tomar decisiones. Felizmente estamos aislados donde la tecnología nos permite cada uno sin que nadie más sepa, sino cada uno delante de Dios, poder renovar ese pacto y decirle a Dios lo que le necesitamos y que Él sea quien transforme nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar, ¿sí? Señor y Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tantas cosas que tú has hecho y que nosotros no hemos sabido comprender ni sopesarla en nuestra vida y hemos dejado entrar tantas cosas. Hemos permitido que nuestros corazones guarden rencores, celos, amarguras. Hemos permitido que guarde envidias. Y rogamos, Señor, estamos delante de ti, ahí mis hermanos en sus casas, para renovar nuestra vida contigo, Señor. Tú nos has salvado y quieres de nosotros santidad. Y esto demanda, y estoy seguro, Señor, que esto nos puede llenar de temor y de miedo y de inseguridad quizás, pero te ruego que nos des tu soporte, tu ayuda, tu consuelo, para que nos permitas poder vivir bajo tu amor en todo momento y poder compartir a otros, ser instrumento tuyo y no perder el norte que tú nos diste, esa pasión que hubo en un inicio en nuestras vidas cuando viniste a nosotros. Ruego, Señor, por mis hermanos, te ruego que les proveas, que los cuides allí en sus casas y para todos los que han podido renovar ese pacto contigo, Señor.
porque solamente es contigo. Entonces tú puedas bendecir sus casas y limpiar sus corazones y puedan ellos ser instrumento tuyo, igual que yo también poder limpiar cada una de las cosas malas que día a día lucho, Señor. Rogamos tu dirección, rogamos tu protección en todo momento de nuestras vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y por quien vivimos. Amén.